hermanos, pues hace como, ¿qué serán? Unos 5 años, hermanos, di unas prédicas acerca de la esclavitud sexual. A lo mejor algunos no habían llegado a la iglesia, otros a lo mejor no recuerdan, pero algo que yo le preguntaba al Señor al inicio de año, pues que qué era lo que ahora para este año íbamos pues a ver en la iglesia, a trabajar en la iglesia. Y el Señor me respondía y Él me decía que con las familias, solamente así me decía Él, que con las familias. Y bueno, si hay algo que ataca a las familias, hermanos, pues es este tema de la sexualidad, ¿verdad? Porque es un tema, hermanos, que es una epidemia en el mal manejo de la sexualidad, dentro, hermanos, y fuera de las iglesias. Entonces, pues vamos a abordar este tema. Yo le decía al pastor que este tema lo queríamos trabajar con los varones, en un retiro, pues sí, como en algo especial. Sin embargo, yo creo que vamos a hacer unos talleres, hermanos, de matrimonios de este tema, entonces, de la sexualidad, porque también hay damas que luchan en su área sexual, hermanos, en su sexualidad. Y bueno, pues yo sé que aquí, hermanos, hay también adolescentes. Y pues, ¿qué les puedo decir a ellos? Sino que Dios hizo a los hombres y a las mujeres, hermanos, con sexualidad. Y dice Dios que hizo al hombre y a la mujer, y vio Dios que era bueno. Entonces, la sexualidad para nosotros no es algo que esté oculto, que sea vergonzoso o que no podamos hablar de ello. Entonces les explico a los adolescentes que el mundo ha construido sus conceptos o el significado de la sexualidad, y eso ha venido a corromper lo que Dios instituyó, creó. Entonces, es la manera en que yo a Vale de más chiquita le explicaba que en la sexualidad pues vamos a ver que el mundo, así como ha distorsionado todas las cosas, también esta área la distorsionó, ¿verdad? Y cuando vemos caricaturas, películas, conversaciones, música en el mundo, hermanos, muchas veces nos va a dar un mensaje de una sexualidad distorsionada, ¿verdad? No conforme a Dios. Bueno, y cuando uno entra, hermanos, a este mundo de la sexualidad distorsionada, captura como cualquier pecado y oprime y trae un montón de consecuencias que hoy vamos a revisar. Y por lo tanto, yo le digo a los adolescentes y jóvenes que pues escuchen, más a los adolescentes que escuchen y que sepan cómo el hombre ha tomado lo que es bueno, lo que hizo agradable, y el hombre lo pervirtió. Y muchos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia están cautivos de este problema. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a orar, pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias te doy por esta mañana que tú nos das, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Padre, yo sé que hay una batalla, hay una lucha que le tocó vivir a la iglesia en esta generación, y hoy vamos a hablar de esta batalla, Señor. Te pido que tú nos des la sabiduría, nos des el valor, Señor, de confrontar este pecado, Padre, y que nos ayudes a restaurar, Señor, lo que está herido, lo que está dañado, y cómo, Señor, las familias y las mentes deben funcionar, Señor. Estamos en tus manos. Yo sé, Señor, que esos temas, Padre, a veces no se hablan, no se tocan, ni siquiera en las familias, Señor. Pero yo te pido que hoy, Señor, tú nos hables a través de tu palabra y que nos des la sabiduría, Señor, y que podamos tener un corazón para seguir avanzando en ti, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Esclavitud sexual, asunto de vida o muerte. Y dice, hermanos, Efesios capítulo 5, del 1 al 12, aunque aquí no vienen todos los versículos, pero sí algunos.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Subrayela ahí sus hojitas. Esto, hermanos, ni siquiera se tiene que nombrar en nosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Muy bien, entonces aquí nos habla, hermanos, de este pecado de la fornicación. Usted sabe que Efesios, hermanos, Corinto, Galacia, Éfeso, pues eran ciudades, hermanos, donde había promiscuidad sexual por la cultura que llevaban y que vivían, hermanos, en donde parte de su adoración a sus dioses era practicar la sexualidad desenfrenada, sin ningún límite. En sus templos pues había, hermanos, sacerdotisas que eran prostitutas, y de vez en cuando incluso las mujeres de casa se prestaban para servicio en sus templos, que era prostituirse con otros hombres, y era normal. Entonces, cuando la palabra llega, hermanos, el evangelio llega, pues eso no es normal para el Señor. Y, hermanos, es algo que en varias cartas de Pablo, él, hermanos, empieza a enseñarles y decirles cómo tenían que vivir su vida sexual. Por ejemplo, este filósofo, 600 años y político, antes de Cristo, hermanos, fue un reformador político considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Los griegos decían que él había sido el primero que había permitido la introducción de prostitutas en Atenas y la construcción de burdeles, y con sus ganancias se construyó el templo de Afrodita, la diosa del amor. Ya el pueblo de Dios, hermanos, también había sido cautivo de estas costumbres, con Baal, con Acera. Y si usted lee la historia de estos dioses, hermanos, se va a dar cuenta que en su aspecto pues había adulterio dentro de esa familia de dioses, había fornicación, había desenfreno sexual. De hecho, pues una de tantas caídas del pueblo de Israel era en el aspecto sexual, hermanos. Usted recuerda cómo Baal no, profeta falso se llamaba Balaam, no pudo maldecir al pueblo de Dios, terminó bendiciéndolo. Pero hay una forma de maldecir al pueblo, y Judas, hermano, la carta de Judas lo expresa. Cómo Balaam introduce mujeres al pueblo de Israel y hace fornicar a los hijos de Dios. Y hubo una mortandad ahí, hermanos, de parte de Dios, porque pues es una de tantos deseos del ser humano, hermanos, el libertinaje sexual, la sexualidad, que para Dios lo puso como un deseo bueno, hermanos. Sin embargo, en las manos de Satanás está desvirtuado, pervertido. Y entonces, hermanos, desde antes ya esto era algo normal en los pueblos alrededor del pueblo de Israel. Por eso el Señor le decía, ¿sabes qué? No te cases con gente que es fuera del pueblo, porque tiene otras costumbres en cuanto al área sexual. ¿Sí, hermanos? Y la idea era conquistar esas naciones, pero al contrario, Israel se hacía de esos ídolos y practicaba esas cosas, hermanos. Si usted lee los profetas como Jeremías, Isaías, ellos van a anunciarle al pueblo, hermanos, las fornicaciones, el adulterio espiritual y físico que tenían en esas prácticas de idolatría. Entonces ya aquí, hermanos, más adelante pues vemos que para los griegos, incluso, hermanos, los romanos, no se diga. O sea, los romanos ya era algo que iban más allá. Ellos incluso la homosexualidad, tan es así que en Romanos capítulo 1 Pablo les habla y le dice que dejaron el uso natural y se encendieron contra su naturaleza, contrario a su naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y en Roma, hermanos, las orgías entre hombres, entre mujeres, era, hermanos, como el pan de cada día.
Se llamaba fornix, en latín, hermanos, a las cuevas donde en la noche había prostitutas. En latín la palabra fornicación viene de ahí, de esa escena donde ahí tenían relaciones sexuales en esas como cuevitas o puentes, hermanos. Porque Roma, hermanos, era un desenfreno sexual. Grecia, Éfeso, Corinto, Galacia, los pueblos de alrededor, hermanos, conquistados por Roma. Acuérdense que Roma dominaba militarmente, pero filosóficamente y culturalmente era Grecia. Entonces esas eran sus costumbres. Y Pablo dice, bueno, ustedes son santos ya. Ustedes ya no tienen que vivir esa vida sexual desenfrenada. Cada quien tiene que tener su mujer, y no tiene que contaminar el lecho, la cama matrimonial, ¿verdad? Y eso lo enseña Pablo, ¿sí, hermanos? Entonces el Señor viene a restaurar eso, hermanos, a la iglesia. Y el Señor quiere que nosotros también restauremos esa área, hermanos, sexual en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Si tú eres hijo, en tu mente. Porque ¿qué es lo que se platica, hermanos, en las escuelas? ¿Qué es lo que de qué se bromea en los trabajos? Pues ustedes lo saben, hermanos. El pan de cada día es hablar, hacer chistes de la sexualidad, hablar y compartir de sus aventuras, promoverlas. Y esa es la sociedad que nos tocó vivir, hermanos. Por lo tanto, estamos, yo creo, un poco peor que ese tiempo de Pablo y Roma. Ya es todavía peor, hermano. Y tenemos que enfrentarlo. En Atenas, esas prostitutas son reclutadas entre los esclavos y operan en casas de placer o, así como se llamaban, en el puerto de Pireo para satisfacción de los marineros. Así es que ahí había, hermanos, un desenfreno. Y la compra, hermanos, surge esa palabra comprado, de donde hemos sacado la palabra pornografía. Ajá. Entonces, porne, esa es la palabra que es comprado. Y bueno, era ahí, hermanos, el paso de la prostitución. Igual, hablando de ese tiempo, dice aquí Heródoto, viajero griego del siglo V, cada mujer del país una vez en la vida debe unirse a un extranjero en el templo, es lo que les decía, no importa que no fueran prostitutas, tenían que hacer este servicio, este culto. Cuando una mujer está sentada ahí, debe esperar para poder regresar a su casa a que un extranjero le haya arrojado dinero en las rodillas y se haya unido a ella en el interior del templo. Cuando se ha unido al hombre, dispensaba de su deber hacia la diosa y puede volver a su hogar. Eso es lo que se practicaba, hermanos. Entonces, ahí surge esa palabra fornicación, porneía, que Pablo habla en sus cartas, y deriva de esa palabra de una compra de una prostituta. La conducta sexual que involucra nuestro cuerpo, bíblicamente es un término general, hermano, no solamente es tener relaciones antes del matrimonio, sino también que incluye la homosexualidad, la prostitución, la pornografía, el incesto, el adulterio, la lascivia, la masturbación y todo, hermano, lo que genere en tu vida o en tu mente una sexualidad distorsionada es fornicación. ¿Sí, hermanos? Eso es fornicación. Muy bien. En el tiempo de Pablo se miraba la inmoralidad con tanta ligereza, es decir, no era inmoral, era algo normal, que no lo consideraban pecado. Se daba por sentado que el hombre tuviera una querida. En lugares como Corinto, sus templos estaban llenos de sacerdotisas que eran prostitutas sagradas. Entonces, no pasaba nada, hermanos, tenían sus propias maneras de expresarse, sus filosofías respecto a eso. Y Pablo, hermanos, expresa y dice, porque ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pues esas prácticas, hermano, que son pecaminosas, no tienen herencia en Dios. Es decir, no va a ir al cielo alguien que tiene este tipo de pecados. Así de sencillo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque eso es lo que hace Satanás. ¿Sí, hermanos? Hoy has sembrado la idea de que, bueno, si es tu cuerpo, tú puedes hacer con él lo que quieras. ¿A quién le haces daño con lo que hagas con tu cuerpo? No haces daño a nadie. Y esa es la idea que Satanás engaña con vanas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. ¿Qué, hermano? ¿Los hijos qué? Desobedientes, porque ya el Señor les ha dicho y no lo han hecho.
Entonces subraya la palabra desobediencia y lo que viene, ¿qué es lo que viene, hermanos? ¿Qué es lo que viene? La ira de Dios, ¿verdad? No seáis pues participantes con ellos. Porque en otro tiempo, hermanos, como los corintios, pues, practicaban eso con naturalidad. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, ¿qué somos, hermanos? Luz. En el Señor, subráyale, debemos andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, hermanos, y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas, subraya infructuosas, hermano, no te va a traer nada bueno practicar esto. Al contrario, te va a traer mucho mal. Y ahí te viene en este pasaje la mayor condenación, que es la ira de Dios y no tener herencia con Dios. Eso es lo peor. Pero dejemos de lo peor, hermanos, porque muchos no creen que viene el Señor ni que después de morir se van a encarar con Él. Como no creen eso, también van a tener consecuencias a nivel mental, a nivel físico, a nivel relacional. Y eso, hermanos, es a consecuencia de una idea de que este pecado no hace daño, ¿verdad? Y dice, no participemos de esas obras infructuosas, ni las minimicemos. Pues nada más fue una miradilla. Nomás no pasa nada. No me está causando daño. No, yo ya resisto todo esto que estoy viendo. Yo ya lo resisto. Hermano, si ya lo resistes, ya eres un depravado. Porque tú necesitas más que eso. Entonces, tienes problemas. Tienes problemas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí, hermanos? Muy bien, es lo que dice Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, hermanos, en la vanidad de su mente, una mente vacía, como lo leímos ahorita, sin fruto, con ideas tontas del mundo, vacíos, teniendo el entendimiento, hermanos, pues nublado, porque no les ha revelado la palabra. Dios no se ha aparecido a su vida. A nosotros sí, ¿verdad? Pero a la gente del mundo no. Pero dice que no andemos como ellos, como si la luz no hubiera venido a nosotros, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Bueno, pues ellos tienen ignorancia, hermanos, pero nosotros tenemos necedad y desobediencia. Y creo que eso es peor, porque ya se te fue quitado el velo, ya te alumbró Cristo y no puedes tú permanecer con este tipo de pecados, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, hermanos, toda vergüenza, se entregaron a la lascivia, que es inmoralidad sexual, para cometer con avidez, no se sacian, eso es avidez, toda clase de impureza. Realmente la sexualidad distorsionada, hermanos, llega a ser un vicio, así como el tabaco, las drogas y el alcohol, ¿verdad? Y esclaviza y se hace un vicio que no se puede dejar, porque, hermanos, físicamente te genera un placer en tu corazón, en tu cerebro, perdón, no en tu corazón, en tu cerebro genera placer, y ese placer, hermanos, así como el vicio, antes te tomabas una y luego ya una no te hacía nada, y luego dices, no, pues 2, y 2 no te hacían ya nada, entonces dices, no, pues 3, ahora un 6, decían, ¿no? Así decían, vete por un 6, no, ahora no, tráete un cartón, y de las grandes, 2 cartones, y aguantabas, y ya no te hacía efecto. Bueno, pues así es la sexualidad en el cerebro de alguien que está con un vicio. Ya no, una imagen no le satisface, requiere más y más y más y más, pero mientras te da más, hermanos, te va hundiendo cada vez más en una adicción que muchos creyentes no pueden salir. Hasta se oye raro, ¿no? Que creyentes estén adictos a la sexualidad distorsionada, ¿verdad? A la pornografía. Toda clase de impureza se refiere a la amplia diversidad de pecados sexuales, hermanos, como dice el pasaje, y representan tentaciones en la vida del hombre. Me estoy yendo rápido, hermanos, porque luego me tardo y quiero acabar, ¿verdad? Cuando Pablo hacía hincapié en la pureza moral, estaba colocando un listón a una altura que los paganos normales no habían soñado jamás.
O sea, Pablo viene, hermanos, y les pone una medida alta. Imagínense, hermanos, romper de tajo una costumbre de vivir la sexualidad en libertad, en libertinaje. Y Pablo cuando viene les pone el estándar. Debió haber sido algo difícil, hermanos. Debió costarles la muerte a ese deseo. Porque Pablo así les puso la enseñanza. Por eso es porque lo que exhorta es tan serio y establece la ley de la pureza con tal severidad. Debemos tener presente la clase de sociedad de la que procedían estos conversos cristianos. No hay nada en toda la historia semejante al milagro, subraya eso, hermanos, moral, que obró el cristianismo. Entonces, cuando viene el evangelio, hermanos, que es poderoso el evangelio, viene a transformar esto, hermanos. Y mientras los corintios que no eran creyentes seguían en sus prácticas, los corintios cristianos marcaban la diferencia de vivir su sexualidad y ser restaurados en sus matrimonios y vivir en el diseño de Dios, hermanos. Y eso es un milagro moral. ¿Sí, hermanos? Es un milagro moral. Muy bien, el pensamiento de nuestro tiempo es basado en la revolución sexual, hermanos. Hoy hay una revolución sexual como nunca la ha habido, hermanos, donde hay un lenguaje diferente. No sé si vieron por ahí una noticia de que un chico que era gay fue a un zapatero, ¿no la vieron? Que se hizo viral por ahí. Y estaba molesto, el zapatero en ningún momento lo ofendió porque le dijo él, ¿no? O sea, ya vienes por tus zapatos, y lo trataba como él. Y esta persona decía, no, soy él, no me digas él, soy ella. A fuerzas quería ser ella. Entonces, en esta revolución sexual, y que háblale a la patrulla porque tú me estás ofendiendo y que tú me estás, y se hizo viral esto, hermanos, en internet, pues porque ha cambiado el lenguaje y eso es lo que quieren, hermanos. Ahorita aquí no es tan penado, pero en otras naciones, hermanos, pues sí se van a la cárcel. El zapatero, ahí se encuentran que le habló de alguna manera ofensiva hacia ellos, pues se va a la cárcel o le cierran el negocio. Entonces, bueno, esta revolución sexual, hermano, pues trajo un desenfreno, hermanos. Por eso, pues hay más embarazos adolescentes. Por eso, cuando hablamos de las cifras del aborto, pues nos vamos de espaldas, porque mientras hablamos aquí, hermanos, están matando, asesinando niños. Botes y botes y botes de donde se llena de agua, hermanos, se llena de restos de gente humana, de bebecitos, de su sangre y de sus restos de todo el día. Los chicos vieron una película donde sacan los botes de esos centros tinacos con cuerpos de niños que están, los centros abortistas están asesinando. Y esto es por el desenfreno sexual, hermanos. Porque si no hubiera un desenfreno sexual, pues no habría embarazos. Ahora imagínense, estos que se embarazan son los que no se protegen. Ahora imagínate todos los que se protegen. Imagínate todos los que están enfermados, hermanos, de esas enfermedades de transmisión sexual. O sea, las cifras, hermanos, son alarmantes. Y nosotros no fuimos destinados para vivir eso, hermanos, como creyentes. No sé si logra usted comprender eso. No fuiste destinado para vivir así. Eso te está robando, te está robando. En México, pues ahí se vive una epidemia de embarazos adolescentes. México, hermanos, como número 1 de embarazos en Latinoamérica, ¿verdad? Eso es alarmante, ¿sí, hermanos? La esclavitud sexual es una adicción, la adicción a la pornografía. La pornografía, hermanos, es la epidemia en nuestras iglesias. La adicción significa decir no, hacer algo y encontrarse a uno mismo no solo haciéndolo, sino empeorando, porque eso es lo que hace una adicción, ¿sí, hermanos? Una adicción empeora la situación. ¿Qué es la pornografía? Aquello que es destinado para estimulación o excitación sexual. Todo tipo de pornografía es accesible solo a un clic de distancia, un dedazo en el celular. El problema, hermanos, ya lo hemos hablado mucho. Aquí yo quité muchas diapositivas, ¿verdad? El problema no es que tus hijos estén buscando pornografía. El problema es que la pornografía los está buscando a ellos. ¿Y qué crees? Los van a encontrar. Por eso nuestros hijos deben estar
avisados, hermanos, avisados. Avisados porque si, bueno, el mayor consumo de pornografía se hace en los hogares, ¿sí, hermanos? Es casi el 70% de todos los que ven. Pero el otro, hermanos, es fuera del hogar. Un amigo de la escuela le comenta, le dice cosas que está viendo, le enseña el celular porque llevan sus celulares y en los grupitos de WhatsApp empiezan a mandarse imágenes, como los grupos de los trabajos de los hermanos de las empresas, que los varones pues están mándese y mándese videos e imágenes de pornografía, hermanos, en sus celulares. Entonces, eso, hermanos, se ha normalizado. Entonces, ya no se está buscando, sino la pornografía busca a las personas y principalmente a los niños. Si gana un niño, pues gana toda una vida. Porque estas son de las cosas, hermanos, que da vergüenza y que no se habla y pues no le va a decir a sus padres, oye, papá, ¿qué crees que vi esto? Y si hay niños que lo hacen, pues qué bueno, porque se están librando de mucha pérdida, de muchos problemas en su mente en un futuro. Niño, adolescente, si tú has visto ese tipo de imágenes, dile a tus padres, coméntales, yo vi esto, mamá, y pide ayuda inmediatamente, no se tarde. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Ya no se puede, hermanos, ocultar esto. Ya no se puede. Entonces, todo eso, hermanos, está ahí latente. Y más, hermanos, pues en los programas y la música, hermanos, que el mundo ha generado, las series, pues siempre, hermanos, la mayoría trae contenido sexual. Y no podemos, hermanos, evadirlo. Es una realidad, ¿sí, hermanos? Y tenemos que estar preparados. La adicción número 1 en el mundo, hermanos, es esa. Es la adicción número 1. Ya te he dicho, es la que más deja dinero. Y eso, hermanos, que casi el 70-80%, no, el 90% de la pornografía es gratuita. Y es la empresa más lucrativa. Con un solo 10%, hermanos, no hay ninguna otra asociación, empresa, persona más rica en el mundo que la industria pornográfica, con solo el 10% que vende, porque el 90% es gratis. Imagínate, estamos hablando de un monstruo, hermanos, político, financiero, social. ¿Quién puede competir contra eso, hermanos? Es un monstruo financiero la industria. Entonces, aunque decimos que es pornografía gratis, hermano, no existe la pornografía gratis. Alguien está pagando por ellos. Primero, el que la ve. Segundo, los que se están prestando o la trata de personas. ¿Sí, hermanos? Pero no hay porno gratis. Alguien está pagando. A lo mejor tú eres uno de los que está pagando ahora. Muy bien. Entonces, la pornografía, hermanos, está presente en todas partes al mismo tiempo. En la internet y no siempre ha existido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El pecado de pornografía no tiene comparación en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque es accesible, es asequible, es anónima, es alcanzable, es atractiva y es adictiva. No tiene, hermanos, límite. Ahí están las cifras, hermanos, de sitios web. Son millones de sitios, hermano. Y eso estamos hablando del 2012. ¿Ya cuántos años pasaron del 2012? Ahora imagínense el 2024. Entonces eso, hermanos, es algo tremendo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de accesible, asequible, hermanos, pues de que no cuesta, que es a un clic de distancia, que puede ser anónima, pues porque nadie se entera, que es alcanzable, pues porque todos tienen algún dispositivo en su casa, que es atractiva, pues porque tiene que ver con un deseo que Dios puso en el corazón, que se puede expresar en el matrimonio y que Dios lo hizo para que funcionara así, por eso es atractiva. Y es adictiva, hermanos, por lo que genera en tu cerebro. Genera lo mismo que cualquier otra droga o vicio en tu cerebro. Fíjate, hermano, tomaría 4.083.333 días para ver todas las páginas pornográficas. O sea, 11.180 años. No, pues está difícil. Ya ni en los 80 agarramos. O sea, necesitas ¿cuántas vidas para ver toda la pornografía que existe hoy, hermanos? Necesitas varias vidas. ¿Te imaginas?
Hay más de 26 millones de sitios web a un clic. ¿Sí, hermanos? Bueno, esas son estadísticas, ¿no? 11 millones de páginas visitadas por día. Perdón, 100 millones por día, hermanos. 4,000 videos vistos por segundo. Eso está muy alarmante, ¿no? O sea, ahorita mientras platicamos están viendo y viendo y viendo y viendo y viendo en todo el mundo. Y no se sacian, hermano. No se sacian. Solo el 2% de todo, solo es el 2% de todo lo que se exhibe, porque sí, necesitamos varias vidas para ver todo lo que hay. La pornografía, total de videos pornográficos vistos en un año, ahí está, hermanos, ¿cuántos? Bueno, esta cifra no la sé leer, pero imagínate, ¿no? En un año. ¿Sí, hermanos? Ahí está la cifra. La palabra sexo es la más buscada en internet. 35% de todas las descargas son de pornografía y 43% de visitas es pornografía. Casi la mitad de búsquedas en internet, hermanos, tiene que ver con este pecado. Imagínese usted. ¿A qué edad se comienza, hermanos? Entre 8 y 9 años. Esa es más o menos la edad promedio. Si tus hijos no te lo han dicho, pues es por pena. Pero a lo mejor ya han visto. Y si lo vieron y el Señor los redarguyó y pidieron perdón a Dios y se alejaron de ello, pues a lo mejor es una estadística. Pero si no, la están viendo continuamente. Continuamente. Entonces, esta industria, entre el 20 y el 30% de los niños, son niños los que lo ven. Los mayores son adolescentes, consumidores entre 12 a 17 años. El 90% de los niños y adolescentes entre 8 y 16 años lo han visto. Y aquí está, hermanos, el grupo consumidor. Pues los más viejitos son los que ven menos, pero los niños son los que ven más. ¿Sí, hermanos? Ahí está. Los ahí en su edad. Ahí está. Muy bien, pues ahí está, usted tiene las estadísticas, hermanos. ¿Qué de los cristianos? ¿A poco los cristianos también, hermano? También los cristianos. Más de la mitad de los pastores evangélicos admitió haber visto pornografía. Más de la mitad, hermanos. O sea, si usted tiene en una sala 1,000 pastores, 500 consumen pornografía. Está difícil, ¿no, hermanos? Y bueno, si esos son los pastores, las 50, de aquí, hermanos, 77% de los varones nacidos de nuevo visita sitios pornográficos en internet. Así, ay, ahora sí ya me dieron calambres, ¿no? Ahora sí, hermano, no revele esas cifras. Qué triste, ¿no, hermanos? Por eso el Señor dice que los que se van a salvar, ¿cuántos van a ser, hermanos? Pocos. Pocos. Porque también las mujeres le entran. Aquí dice varones, pero también las mujeres tienen sus porcentajes. Ahora son esclavas también. Las hermanas, las mujeres. ¿Sí, hermanos? Este es un promocional que es el hermano Josh McDowell ahí, a un solo clic de distancia, de La Verdad Desnuda. Usted lo puede ver en internet. Y está ahí, una familia cristiana está orando, pero él en su mente tiene ahí las mujeres alrededor de él. Está el hijo sentado y tiene otras mujeres. Está la esposa orando y tiene unos varones ahí acariciándola mientras oran. ¿Y dónde las acarician? Pues en su mente. En su mente. Estás adorando al Señor y por acá te llega el chamuco. Ah, pero acuérdate que al rato tienes una cita pendiente. Qué difícil, ¿no, hermanos? Qué tremendo. Y no tienes que tú, hermano, decir, pues si los pastores lo ven, pues yo con más razón. Bueno, pues vas a estar igual perdido que ellos. ¿Imaginas, hermano, cuando lleguen al infierno, la conciencia de los pastores, cómo va a estar? Atormentándolos todo el tiempo. Por nunca pedir ayuda, por mantener esas costumbres, esa conducta. Eso va a ser el mayor problema en el infierno, ¿sí, hermanos? Y todos los demás creyentes que van a estar ahí por este pecado, ¿sí? Muy bien. ¿Y las mujeres cristianas ven? Mujer cristiana de entre 18 a 24 años, más de la mitad, con ahínco la busca. No hay iglesia en alguna parte del mundo en donde su mayor problema no sea la pornografía.
Es el cáncer más grande en la historia de la iglesia. Esas estadísticas, hermanos, del hermano Josh McDowell, él se encarga de investigar con encuestas en iglesias a pastores, ¿verdad? Tiene un equipo y él saca todas estas estadísticas, ¿verdad? Pero hay otros libros donde tienen también esas mismas estadísticas de otros estudios e investigaciones. O sea, no creo que estas cifras, hermanos, no son reales, son reales, hermanos. Y estas estadísticas son del año en que salió el libro. Ahora imagínense ahorita, ¿no? Entonces, la mayoría del creyente, hermano, que lucha con esta adicción, que pide consejería, han hecho dos cosas de forma repetida. Todos ellos se han arrepentido innumerables veces y trataron todo lo posible por seguir a Cristo en esa área. Eso es lo que hicieron muchas veces. Y lo segundo es que le ha dado sus vidas a Cristo por completo, han tratado de remediar la situación, siendo más determinados y espirituales, pero no da resultado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Porque un creyente que se arrepiente y 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 se siente culpable porque oye aquí al pastor predicando que vivan en santidad, que vivan en justicia, que el Espíritu Santo te quiere llenar, llegan con este tipo de cosas a su casa, pues viven en culpabilidad, y mantienen el secreto, hermanos, y vuelven a caer y vuelven a caer. Quieren el cielo, pero viven en el infierno. Estas personas no son delincuentes sexuales, no, son delincuentes. Muchos de ellos no están involucrados en relaciones sexuales con otros, no engañan a sus parejas, pero son adictos como si lo estuvieran. Y esta batalla se ha convertido en una epidemia en la iglesia de Cristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? El 70% de los que ven pornografía mantienen el secreto. Es mucho, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Este año que pasó, el 2020, ¿qué fue? ¿3? Es el año en que más hermanos, hombres y mujeres, se acercaron a mí pidiendo ayuda en esta área, hermanos. El año 2023. Y gracias a Dios porque pueden romper el silencio. No me espanta, hermanos. ¿Qué puede pasar? Que me platiquen o le platiquen al pastor. Eso es algo importante porque tú quieres dejar eso y no has podido. Entonces, esos valientes, hermanos, Dios les da libertad. Y es un proceso de muerte. Pero se atreven. ¿Sí, hermanos? Se atreven. Porque sí, están jugando con fuego. ¿Sí, hermanos? Tanto para Dios, en su persona. Y si llegan a casarse, si son jóvenes, si llegan a casarse, olvídense. No saben lo que están haciendo y lo que viene. ¿Sí, hermanos? Entonces, muy bien. Todo eso, hermanos, pues es mucho trabajo, pero pues es lo que debemos avanzar como iglesia, hermanos. Cuando tú vas a una iglesia hablan de esto muy pocas veces, pero están en el problema. No porque no se hable, no hay problemas. Yo creo que cuando no se habla es cuando más problemas hay. Ese es el desarrollo del problema, hermanos, que se trata ahí, con los que tratamos, ¿verdad? Pues examinamos el ambiente antes de la entrada a esa situación, ¿verdad? ¿Qué ambiente hubo? La entrada, ¿cuál fue la entrada? El actuar, ¿cuál es el actuar? Tus rituales, ¿cuáles son tus rituales? Los diversos sentimientos que ha provocado, toda la cosecha que ahora tienes sobre tu cuerpo, sobre tus relaciones, sobre tu mente. Hay una cosecha, hermanos. Gálatas capítulo 6 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembrare para la carne, de la carne segará corrupción, mas si sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Sí, hermanos? Entonces, esa es una realidad. ¿Sí, hermanos? Hay una cosecha ya. Si llevas 1 año con esto, 2 años con esto, 3 años con esto, 4 años con esto. Hay personas, creyentes, hermanos, que han tenido hasta 20 años con esto. Entonces, pues tienen una cosecha de 20 años. No puedes evadir la cosecha. Si llevas 1 año y dices, pues no tengo consecuencias,
me la voy a seguir 2 años, entonces síguetela. Pero ahí empieza ese pasaje de la ley de la siembra y la cosecha con las palabras: Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. O sea, las leyes que puso Dios, hermanos, tienen un cumplimiento. Y van a traspasar tus formas de pensar, van a traspasar si eres creyente o no, van a pasar si apruebas o no a Cristo y sus leyes. No, Dios puso leyes que se van a cumplir, quieras o no quieras, en tu mente, en tu cuerpo y en tus relaciones. Y esa es la corrupción del pecado. ¿Sí, hermanos? Muy bien, entonces el ambiente antes de la entrada, hermanos, es el desarrollo del problema, es la atmósfera que crea, hermanos, esa debilidad. No hay pues práctica de la vida devocional. Además, eso es un martirio, hermanos. Estar pecando y luego querer buscar a Dios es algo que no se puede. No se puede. No se pueden coexistir las dos cosas juntas. No se puede. O te dedicas a matar ese pecado y renuevas tu vida devocional. No puedes hablarle a Dios, hermano, y después andar con tu celular, con la masturbación, con tus pensamientos todo el día viendo mujeres o hombres. No puedes, no se llevan. Entonces lo primero es, no hay práctica de la vida devocional y por lo tanto, hermanos, pues no puedes avanzar en Dios, no puedes conocer a Dios, no puedes recibir de Dios. O sea, hay una barrera, ¿sale? El ambiente también son dolorosas experiencias pasadas, puede haber sido abuso, abandono, inferioridad. Esas personas buscan, hermanos, un momento de placer, un momento de decir, bueno, ya sufrí mucho, ahora quiero relajarme. Y una opción para eso, pues es este aspecto sexual, hermanos, distorsionado, ¿verdad? Tentación, bueno, lo que es común por la exposición y la curiosidad, eso también puede ser el ambiente de entrada. Sí, hermanos, que llega algo que vi, que llega algo que escuché, que llega algo que me dijeron, entonces eso causa curiosidad en mí. Yo estoy hablando ahorita con los adolescentes que están aquí, hermanos, esperando que en su casa ya les hayan hablado de esto, porque no sea nuevo. Y si tú no vas con tu hijo y platicas esto, hermanos, pues que genera curiosidad. Tú debes saber desde antes ya haber hablado esto que yo estoy hablando, desde su niñez. Cómo Dios nos hizo seres sexuales y cómo debe vivirse la sexualidad. Eso es un tema normal que se debe platicar en los niños. De hecho, si lo platicas, entre más niños sean, menos morboso es, menos penoso es, a que llegue tu adolescente y ya todo ahí loco y te empieza a hacer preguntas de eso y tú nunca abordaste eso, pues ya es muy tarde, hermanos, ya es muy tarde, ¿no? Entonces, la tentación es otro ambiente de entrada. Necesidades emocionales no resueltas, hermanos. Aquellos que guardan relaciones rotas y que no han lidiado con ellos, ¿dónde van a hallar su paz? Pues el Satanás les pone, mira, hijo, aquí te tengo yo para que te deleites en eso. Ya no sufras por esa relación. Consuélate a ti mismo, ¿no? Enojo, conflictos no resueltos, agotamiento físico. Los varones que dicen, yo me siento bien cansado, voy a relajarme. ¿En qué te relajas, hermano? ¿Fútbol? ¿Qué haces? ¿Juegas fútbol? ¿Qué haces? ¿Vas a correr? ¿Cómo te distraes? ¿Cómo tratas tu estrés? ¿O no los dejan ir a jugar, hermanas? ¿No? No. Bueno, pues ya, ustedes sabrán, ¿no? Ustedes sabrán. Antes iban varios varones a jugar, ya nomás quedé yo. Y a veces va Pedro. Ya se desaparecieron. Ivancito también. Entonces, ¿cómo lidian con esa frustración, hermanos? Hermanas, ¿cómo lidian con su frustración? ¿Qué es su escape? ¿Es el Señor, su presencia? ¿O es el líbido, estar viendo ahí todo el Facebook? Tienes tus amigos de Facebook que ni siquiera conoces, que están sube y sube imágenes que te lastiman tu mente, y ahí los tienes agregados, como si algo bueno dejaran a tu vida. Eso, hermanos, no es algo que tú sabes manejar, no, ese es un problema que tienes. Es que yo lo sé manejar, y mire cómo le doy vuelta, ya no vi. No, hermano, es algo que tú consientes, es algo que te gusta. Ajá.
Muy bien, algunos hombres cristianos acuden a la pornografía en un intento de curar el dolor creado por su pasado, por el estrés. Sin apoyo, entretienen el pecado. Esa es la entrada. Ahora, ese es, perdón, el ambiente. La entrada, hermanos, pues es en la mente. Acuérdense que la mente, hermanos, pues es lo que domina todo nuestro ser. ¿Sí, hermanos? Proverbios dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces la mente es el centro de control de nuestra vida, de toda nuestra vida. Dios quiere tu mente y renovarla. Y Satanás quiere tu mente, porque si captura tu mente, te tiene completito. Entonces la entrada es la mente a través de los ojos. La lámpara del cuerpo es el ojo, dice Jesús. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno, ¿de qué? De luz. ¿Sí, hermanos? Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está oscuro. Ajá. Entonces, a través de los sentidos, el ojo, el oído, entra a la mente, utilizando cualquier dispositivo electrónico. La estimulación puede ser por imágenes, audio o video, incluso conversaciones. ¿Sí, hermanos? Yo sé que en estas prédicas nadie va a decir amén y ay, a gritos, nada. Todos van así, ay, hermano, ya no diga nada, ¿verdad? Actuar, hermano, luego sigue en el proceso, pues, ¿qué voy a hacer con esta estimulación? Bueno, incluye una amplia gama de actividades, hermano. Que cuando yo trato a las personas, yo sé que todo lo que incluso hacen y practican, todo es diferente. Porque viene el actuar y hay una gama de actividades que hacen, se las ingenian para deleitarse en este pecado. Ajá. Prácticas con ciertas personas, ciertos dispositivos electrónicos, aplicaciones, páginas, visitar prostitutas, pagar favores sexuales por teléfono o en relaciones amorosas. Y la lista, hermanos, es interminable de lo que actúan. Y eso, hermanos, en acción se convierte en un ritual. Un ritual es, hermanos, son diferentes para cada hombre y mujer que practica esto, en donde sigue un patrón que ya estableció en su vida, sigue un patrón, dice, pues ahorita no está la jefa, ahorita es el momento, ya sé más o menos a qué hora se va, agarro mi teléfono, ya sé mis páginas, las tengo encriptadas por si alguien agarra mi celular. Ese es tu ritual. Y ya sabes lo que conlleva, a lo mejor te metes al baño, a lo mejor te metes a la cama, a lo mejor te subes a la azotea. Entonces el ritual, hermanos, tiene que ver con todas esas cosas, acciones que han hecho ya un patrón de conducta y se han normalizado en tu vida. ¿Sí? Ese es tu ritual. Muy bien. Y al final viene en el esquema diversos sentimientos, placer distorsionado, que es momentáneo, por eso quieres más. Y la adicción te pide más, y no solamente más, sino diferente. Acuérdate que en la adicción del alcohol, pues te pide más alcohol. En la del tabaco, pues más tabaco. En el de la coca, más coca. En el de la marihuana, más marihuana. Pero en el de la pornografía te pide diferente. ¿Sí, hermanos? Y bueno, entra, hermanos, el bochorno. No vayan a descubrir la culpabilidad, el dolor. Cuando es recaída y cuando eres creyente, pues el dolor y la desesperación de no poder salir de ello. Y luego algunas hermanas saben que su marido está en eso y no dicen nada. Pero ¿cómo te sientes, hermana, al enterarte de eso? Sientes como que te engañaron, ¿no? Que te están engañando. Empiezan a revivirse los celos, empiezan a crecer la desconfianza, empieza a crecer porque te enteraste, te empiezas a sentir más inferior. Pues es que él busca en eso lo que no encuentra en mí. Hermano, la mente de la mujer, hermanos, toma eso y se incrementa ahí una serie de cosas que empieza a romper el matrimonio. ¿Sí? Entonces hay hermanas que saben que su marido lucha con esto y no dicen nada. Y hay hermanos que saben que su esposa lucha con esto y también se mantienen en silencio. Están enrojecidos, están como que bochornosos, ¿no, hermano? Aquí esa lista de consecuencias, hermano, es poquito, de los que practican esto.
La primera consecuencia, hermanos, de la siembra de este pecado es con Dios. ¿Eres amigo o eres enemigo de Dios? ¿Eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado? ¿Eres frío o eres caliente? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? O sea, la primer cosecha y consecuencia es hacia Dios. ¿Puedes ser cristiano religiosamente? Pues sí, sí puedes ser cristiano, sabes las alabanzas, sabes cómo decirle al hermano Dios te bendiga, darle un abrazo cristiano, ¿no? Sí se puede hacer, pero de ahí, hermano, a que tú estés en el aspecto bíblico, en una correcta relación con Dios, esa es otra onda. Pues cualquier religión la podemos aprender a alzar las manos, podemos aprender a orar, podemos incluso aprender hasta que, está cayendo el Espíritu sobre mí, me estoy emocionando y al rato llegas y haces tus cosas. Todo eso se aprende, hermano. Pero tu primera consecuencia, hermanos, es el rompimiento con Dios. Tienes un problema con Dios. No hay término medio con Dios. Cuando tú analizas el Nuevo Testamento, solamente hay un polo o hay otro polo. Y tú estás en uno. No puedes estar en los dos al mismo tiempo. ¿Sí, hermanos? Y esa es la primera consecuencia y la más grande. Es la consecuencia que desata todas las demás. Abre las puertas a Satanás. Ya se te sube el muerto, ya no puedes orar, ya tocan ahí en la puerta, ves sombras, no puedes ayunar, no puedes leer la Biblia, no puedes adorar a Dios. Se abren las puertas de Satanás para oprimirte, te impide ver las consecuencias. Todo esto lo vamos a ver en los talleres que vamos a ver. Crea expectativas irreales, distorsiona tu concepto de sexo. Suficiente nunca es suficiente, genera una adicción, viene la culpa, te aísla, pone en peligro tus relaciones, te mantiene en un ciclo autodestructor, aunque no lo sepas, pensamientos de lujuria, distorsión de la realidad, ocultar el dolor, vivir una mentira en hipocresía, principalmente en la iglesia y con tu familia. No es una experiencia neutral, hermanos. No digas, esto es para mí, nadie se meta con mis cosas. No, estás afectando, si eres de la iglesia, estás afectando a la iglesia. Si tienes familia, estás afectando a tu familia. No es neutral este pecado. Convierte a las mujeres en objetos, le da otra idea de sexo y de mujeres a los hombres que la practican. Placer pasajero, se vuelve una lucha de toda la vida, se queda arraigada en tu mente, la vergüenza es parte de tu vida, falta de respeto a la mujer es parte de tu vida. Porque eso es lo que te hacen las imágenes, denigrar a la mujer. Por eso a ese tipo de personas no les causa nada en el corazón hacerle o decirle cosas a una mujer. Ojos errantes, se extingue la verdad, te impide adorar a Dios, permite terceros, crea inseguridad, celos, ya te lo expliqué. El divorcio se convierte en una posibilidad ahora. La santidad es un proceso largo. La intimidad se hace añicos. De santidad de la necesidad del cónyuge, ya eso se trata ya cuando estemos platicando. Se recrean fantasías, ahí no hay límite, ahí puede ser lo que tú quieras en tu mente. Se sacrifica la seguridad, se rompe la confianza, la infidelidad se ha vuelto real, ¿sí? Aunque sea en el dispositivo, te es infiel. Convierte a su cónyuge en víctima, la preocupación. Le preocupan los hijos porque un día se van a enterar, lo van a descubrir, o incluso ellos están ya cautivos por lo que el padre ha permitido en su casa, y se pierde el respeto, y aquí le podemos seguir a más. Es mucho, ¿no, hermanos? Consecuencias. Y para los cristianos es un juego, es una diversión, es un entretenimiento. Joven, si tienes un problema de esos, no tengas novia, le vas a arruinar la vida, no te cases. No te cases. Si vas a tener novio o novia, tu mente tiene que estar sana. Porque si no, esto es lo que tienes y es lo que vas a expresar en tu noviazgo. Le vas a fallar a Dios. Y en tu matrimonio, pues todo esto, hermanos. Imagínate, dices amar a alguien y le vas a arruinar la vida. Eso no es amor. Eso no es amor. ¿Sí, hermanos? Entonces, ya dije, ahora sí, amén. Un amén en toda la... Bien, hermanos, ahí vamos. Efesios 5,
en el 5 al 12, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Eso ya lo leímos, vamos al final. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien, subráyale, reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Reprendedlas, hermanos, es esta palabra que dice exponerlas. Esto, hermanos, que se hace en lo oculto, hay que exponerlo, hay que ponerlo en evidencia. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora somos luz. Andad como hijos de luz. Tú no andas en tinieblas, ahí haciendo cositas, ocultando en tus pensamientos lo que ya te tiene atado desde hace muchos años. Tienes que exponerlo a la luz. Efesios 5:11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, hermano. Hay un contraste muy abismal entre las tinieblas y la luz. Las tinieblas, hermanas, hablan de Satanás, habla de ignorancia, habla de pecado. La luz, hermanos, habla de Cristo. Dice, y la luz vino al mundo, dice Juan. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí lo ha leído? Entonces, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de ellas. Y luego dice el otro versículo, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué vino al mundo, hermanos? Cristo vino al mundo, la luz. Yo soy la luz del mundo. Sí, hermanos, dijo Jesús de sí mismo. Y los hombres, hermanos, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más? Fácil, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo no quiere evidenciar lo que trae, pero no puede dejarlo. Ese es el problema, hermanos. No lo traes a la luz, pero no puedes lidiar con ello. Qué tragedia, ¿no? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es que me va a regañar el hermano. No, te va a regañar. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Subraya ese versículo, hermanos. Mas el que practica la verdad, ¿a dónde viene? A la luz. Tú dices, yo, hermano, he intentado dejarlo y no he podido. Llevo estos años intentándolo y no he podido. Viene a la luz, a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los bazares orientales son espacios pequeños, cubiertos sin ventanas, hermanos, más o menos así como esta imagen. Alguien que quería comprar algo, por ejemplo el bronce, lo sacaba a la calle para verlo a la luz del día. Es como cuando uno va a comprar jitomates, ¿no? Y ponen su lona roja, ya hasta se la saben. Y no, se ven bien bonitos los jitomates. Ya cuando los traes a tu casa están todos amarillos, picados. Y en lo rojo tú estás así como, ay, qué bonitos jitomates, ¿no? No, eso es lo que pasaba aquí. Tenías que sacar el bronce, el oro a la calle para ver a la luz del día, para que la luz revele los defectos que pudiera tener. Mientras que una cosa se siga haciendo en secreto, seguirá haciéndose. Hay una promesa de Dios, hermanos, en Jeremías 30:17, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. ¿Quién es el que puede sanarte, hermano? Dios puede sanarte. ¿Sí, hermanos? Él va a devolverte tu salud mental. ¿Sí, hermano? Él te sanará. ¿Sí, hermanos? Entonces, yo quiero hacerles este llamado de que si tú luchas con eso, hermanos, ya no lo ocultes. Ya no lo ocultes más. Si ya te cansó. Yo le hablo a los que ya les cansó. Porque hay unos que todavía les va a entretener. Esos que les va a entretener todavía, pues ni modo, ¿qué quieres que te diga? Ya te dije todo lo que va a pasar, las consecuencias que vienen. Yo quiero hablarles a aquellos que han intentado y no han podido.
Sean adolescentes, jóvenes, niños, hombres, mujeres. ¿Sí, hermanos? O que ven esta situación como algo normal en su vida, tienes un problema. Y ya para ti ver un desnudo ahí, una desnuda, dices, no pasa nada, es como ver un perro, un gato, no pasa nada. Porque ya tu mente necesita más. Con eso ya no es suficiente. Ese es un problema que ya tienes. ¿Sí, hermanos? Entonces, si tú dices, bueno, pues es que yo estoy en un proceso y Dios poco a poco va a ir quitando, hermano, si Dios te encuentra en ese proceso de no arrepentimiento y práctica del pecado, tú no vas a estar con Dios. Si llegamos a morir practicando esto, tú no vas a ir al cielo, hermano. No vas a ir. Porque tú conscientemente, hermano, lo haces. Una cosa es de que, dice Primera de Juan, de que todos pecamos, y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero ese no es un pecado, hermano, que se busque. Es que pecamos porque somos de naturaleza humana, y dice ahí el siguiente versículo, pero abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Y nos arrepentimos y cambiamos, pero aquel que practique el pecado, hermanos, has de leer Primera de Juan todo completito, es la carta de los absolutos. O eres amigo o eres enemigo. ¿Sí, hermanos? Y ahí Juan en su primera carta dice, pero el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Una cosa es practicar el pecado, ¿sí, hermanos? Y otra cosa es que por naturaleza eres pecador y que diario tenemos que arrepentirnos, pero no estamos practicando el pecado. Entonces, no sé si pueda diferenciar las dos cosas. ¿Sí, hermanos? Apúntenle ahí, hermanos, Primera de Juan. Entonces solamente, hermanos, nosotros tenemos ahí con los jóvenes y con los niños un sábado ocupado, hermanos. Un sábado sí, un sábado no. En el sábado no, vamos a hacer esos talleres de la sexualidad en cuanto al matrimonio. Igual pudiera invitar a otros matrimonios que quisieran escuchar eso. ¿Sí, hermanos? Entonces va a apuntar, hermanos, Primera de Juan 1, versículo 5 al 10, usted lo puede leer en su casa. Pero el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, hermanos, nosotros tristemente vamos a pecar, tristemente, pero no andamos buscando el pecado. Al rato a lo mejor te equivocas, de ti sale una mala palabra, se cruza en tu mente un mal pensamiento, pero no es algo que tú busques. Y esto de lo que yo te hablé, hermano, es algo que se busca cada día. Dependiendo del ritual que hayas hecho ya, establecido en tu vida, se busca. Eso es diferente a este pasaje. ¿Sí, hermanos? Y vamos, escriban también Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 3 en adelante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Ya lo tienen, hermanos, sus Biblias? Así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Entonces se contradice Juan? No, hermanos, no se contradice. Porque una cosa es, este habla, hermanos, de una actividad de buscar el pecado, y la otra habla, hermanos, de la naturaleza humana, que somos pecadores, en el cual tenemos un abogado
que si le pedimos perdón, Él nos ayuda y nos enseña y dejamos de pecar, hermanos, en esas fallas. Pero este que está aquí, hermanos, ese es el pecado que se busca. Dice que aquel que peca, hermanos, no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí, hermanos? El versículo 8, escríbalo también, el que practica el pecado es del diablo. ¿Ya vio la diferencia, hermanos? Subraye ahí o escríbalo en sus hojitas. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo, hermanos, peca desde el principio. Pero aquí viene un para esto apareció el Hijo de Dios, hermano. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no se practica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y ahí viene, 2 puntos y seguido, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí, hermanos? Bueno. Entonces, ¿está claro, no, hermanos? Una cosa es que diga, hermano, pero yo siempre, cada 8 días que vengo aquí, me arrepiento del pecado de pornografía. No, hermano, no, estás equivocado. No te estás arrepintiendo. Tú sientes remordimiento de ese pecado. El arrepentimiento, hermanos, es dejar de hacer lo que le rompe el corazón a Dios cada vez que lo haces. Ese es arrepentimiento, es dar la vuelta, hermanos, totalmente. E ibas en una dirección, en ese uso de tu sexualidad y te das la vuelta y ya no lo practicas más. Esa es una persona arrepentida. No puedes decir, ay, no, hermano, pero cada 8 días yo me arrepiento aquí de ese pecado que me atormenta toda la semana. No, hermano, no te has arrepentido. Y por eso es la ayuda, porque muchos lo han intentado y no pueden. ¿Por qué no pueden, hermanos? Porque no rinden cuentas a nadie. Ese es un primer punto y eso es lo que se hace cuando alguien te apoya a dejar esto. Como no rindes cuentas a nadie, pues ¿a quién le vas a decir lo que haces, no haces, a qué horas, qué haces? Entonces nadie te supervisa y eres susceptible en tu círculo a seguir y a seguir en lo mismo. Bueno, hermanos, entonces ya les estaré yo informando, hermanos, de esos talleres. Porque este tema, hermanos, pues yo aquí les tuve que quitar un montón de cosas y aparte pues tenemos que hablar con los matrimonios cómo vivir una sexualidad en Dios y si de ahí, hermanos, alguien lucha con esto, tiene que acercarse, no puedes tú vivir así. ¿Sí, hermanos? Muy bien. Los jóvenes, hermanos, ya acabé ahorita, vamos a cambiar un tema. Los jóvenes, hermanos, están hay una confraternidad regional el próximo sábado, ¿no? ¿Dónde está Brenda? ¿Sí es entre 8 días? ¿Ok? Entonces hay unos que ya se anotaron, hermanos. ¿A qué horas es la salida? ¿A las 9 de la mañana de aquí? A las 9, hermanos, y algunos...